Ahora bien, la confesión sigue un orden lógico y después de presentarnos la definición del arrepentimiento y sus componentes, ahora nos explica la duración que tiene el arrepentimiento y el deber que tiene el pecador de arrepentirse específicamente de sus pecados particulares. Así, hermanos, este párrafo nos ofrece una instrucción pastoral. Los pastores que escribieron esto sabían lo que era el arrepentimiento por la enseñanza de las Escrituras, pero también lo conocían por la experiencia, conocían la vida cristiana y la conocían bien. Así que ellos querían recordar a sus congregaciones la importancia que este deber tiene. Las palabras de Cristo en Marcos 1:15, cuando el Señor dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio, no aplican solamente para el momento de la conversión. Esas palabras son una realidad en toda la vida del creyente. Esas palabras son una descripción de lo que hace el cristiano toda la vida, arrepintiéndose una y otra vez de su pecado y aplicando la fe de nueva cuenta una vez y otra vez en la promesa de Cristo. ¿Cuándo va a terminar el arrepentimiento, hermanos? Cuando dejemos de pecar. ¿Cuándo vamos a dejar de pecar? Hasta que estemos con el Señor. Mientras tanto, el arrepentimiento será una realidad en los cristianos en este mundo, un deber continuo. Pero la palabra de Dios no solo nos da a entender que el arrepentimiento dura toda la vida. De hecho, aunque el párrafo de la confesión menciona eso, ese no es el punto principal en este párrafo. ¿Cuál es el punto principal? Que hay un arrepentimiento específico por pecados particulares. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios denuncia el pecado de manera particular. Es decir, la palabra de Dios le pone nombre al pecado. Nos dice cómo se llama esa transgresión. Por ejemplo, podemos pensar en la conversación o el intercambio que el Señor tuvo con la mujer samaritana. ¿Es cierto? Cristo le ofreció el agua de la vida eterna, pero también le dijo a esa mujer: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Así que Jesús, hermanos, no solamente le ofrece verdad de manera gratuita, el beber de esa agua, el participar de esa realidad en la que el Señor le dice iba a brincar esa fuente de agua para vida eterna. Jesús también, por un conocimiento sobrenatural, reveló la vida de esta mujer y el pecado que la caracterizaba. Así pasó también con el joven rico, a quien el Señor le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. El Evangelio nos dice que ese joven se fue entristecido porque Jesús había tocado los ídolos de su corazón. Aquel hombre no amaba a Dios ni tampoco amaba a su prójimo. Su verdadero amor, su corazón estaba en las riquezas de este mundo. El apóstol Pablo, hermanos, hace lo mismo en sus cartas, exponiendo diversos pecados. Y déjenme darles un ejemplo. En su carta a los romanos, él nos da una lista y él dice las siguientes palabras. Pablo dice que la humanidad está plagada de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y el apóstol Pablo tiene además en otras de sus cartas algunas listas en las que menciona pecados como estos. Por ejemplo, a los corintios, a los gálatas, a los efesios y a los colosenses.
¿Por qué Pablo, hermanos, vería la necesidad de dar una lista de diferentes pecados? Porque el apóstol Pablo piensa en el pecado de manera específica. El pecado tiene nombre y apellido. El pecado no solamente es una realidad general, es una realidad específica en nuestras vidas. Pablo estaba consciente de que si bien todos los seres humanos somos pecadores, el pecado tiene diferentes expresiones. O como lo ha dicho la confesión, las multiformes maldades de nuestro pecado. No todos los pecados son los mismos, ni todos los pecados son iguales. Por eso Pablo nos da esa lista tan larga y en diferentes pasajes que si acumulamos las listas que el apóstol Pablo tiene en sus cartas a las iglesias y en una de sus cartas a Timoteo también, cuando habla del carácter de los hombres de los últimos tiempos, tendríamos una lista inmensa, hermanos, de pecados. Y podríamos decir, y todavía hay más cosas por describir. Y la forma en que la ley expone el pecado es exactamente como lo hace Pablo, poniéndole nombre. La ley dice, si haces esto, desobedeces en este punto, tu pecado se llama así. Por ejemplo, al que dice mentiras le decimos mentiroso. Si no honras a tus padres, eres desobediente. Si no adoras solamente al Dios verdadero, eres idólatra, etcétera, etcétera. Y ya que hay pecados específicos, la confesión nos enseña que hay que arrepentirnos específicamente de los pecados particulares que conozcamos. Veamos ahora, hermanos, entonces el párrafo con detenimiento. En primer lugar encontramos la duración del arrepentimiento, que es como este párrafo inicia, y en segundo lugar encontramos que el arrepentimiento se presenta como un deber particular. Veamos entonces en primer lugar la duración del arrepentimiento. La confesión nos dice, puesto que el arrepentimiento debe continuar a lo largo de toda nuestra vida, a causa del cuerpo de muerte y sus pasiones. Ahora, yo les decía ahorita, este no es el punto principal. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? Por la locución con la que se presenta ese puesto que. O sea, ese va a ser el fundamento para hablarnos después de que el arrepentimiento debe ser específico, debe ser por pecados particulares. Ese puesto que nos habla de una causa, un motivo, una razón. La confesión nos dice que el arrepentimiento debe continuar a lo largo de toda nuestra vida porque tenemos todavía el cuerpo de muerte y sus pasiones, o los deseos pecaminosos, o las concupiscencias, como se refiere también la Biblia a ellos. Esta primera parte del párrafo es entonces el preámbulo para decirnos el punto principal. Pero con esto se establece la realidad. Todavía tenemos el cuerpo de muerte y sus pasiones, y por eso el arrepentimiento, entre tanto que estemos en esta vida, debe continuar a lo largo de toda nuestra vida. Ahora vayamos a la segunda parte. Encontramos también el arrepentimiento como un deber particular. Y esta parte comienza así, por tanto, es decir, como lo primero es verdad, como el pecado va a continuar, como tenemos ese cuerpo de muerte y sus pasiones todavía, por tanto, es el deber de todo hombre arrepentirse específicamente de sus pecados particulares que conozca. Vean, hermanos, cómo se nos presenta el arrepentimiento. Por tanto, es el deber de todo hombre arrepentirse. Un deber. Si suman esta declaración a lo que vimos en el párrafo anterior, vamos a tener un entendimiento equilibrado del arrepentimiento. Porque yo puedo hablar del arrepentimiento como una gracia evangélica, lo vimos en el párrafo anterior, y puedo hablar también del arrepentimiento como un deber, una responsabilidad del hombre, y ambas cosas son verdad. El arrepentimiento es un don de Dios y también es un deber.
Ahora, la confesión nos dice que este arrepentimiento debe ser específico. La confesión agrega un adverbio al verbo arrepentirse. Es el deber de todo hombre arrepentirse específicamente de sus pecados particulares. Un adjetivo allí para redundar en esta idea. Específicamente ese adverbio y pecados particulares. El adjetivo. La confesión nos presenta dos ejemplos bíblicos de cómo es de específico ese arrepentimiento. Vean en primer lugar el Evangelio según Lucas, capítulo 19. Evangelio según Lucas, capítulo 19. Versículo 8. Nos dice este Evangelio: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. El Evangelio nos dice que Zaqueo, versículo 2, era jefe de los publicanos y rico. ¿Qué hacían los publicanos? Cobraban los impuestos de los judíos. Ellos eran judíos, los publicanos eran judíos. Cobraban los impuestos de sus hermanos, le daban ese dinero a Roma y su ganancia consistía en cobrar de más para quedarse con una parte. Era algo que el gobierno romano había autorizado. Así funcionaban las cosas. El gobierno romano simplemente decía: denos lo que nos corresponde y ustedes saquen lo que ustedes quieran. Pero ¿cuál es la respuesta de Zaqueo entonces cuando estaba buscando al Señor y se sube a ese árbol? Porque nos dice Lucas que era chaparrito y lo alcanza a ver, y Jesús lo voltea a ver y le dice: Zaqueo, desciende del árbol, hoy es necesario que pose contigo en tu casa. Y Zaqueo, maravillado, hermanos, en una obra de gracia que había tenido lugar en su corazón, responde de esta manera. Esta es la evidencia de su arrepentimiento, y es así de específico. Zaqueo, hermanos, es un ejemplo del principio bíblico de la restitución. ¿Cuál era su pecado en específico? Era un ladrón y era un hombre fraudulento. Había abusado de la autoridad que tenía para despojar a la gente. Él sabía que la ley ordenaba que el robo tiene que devolverse con creces. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, el robo es el único pecado que no tiene una pena capital. El robo de dinero, ¿verdad? El secuestro tenía una pena capital, pero el robo no tenía una pena capital. El robo tenía que restituirse, tenía que pagarse, ¿verdad?, con una suma agregada a lo que se estaba robando. Era una forma de instruir al ladrón. Zaqueo conocía esto. Zaqueo reconoce que el mandamiento "no robarás" también ordenaba el deber contrario. Esto es, Zaqueo tenía que pagar una restitución, pero Zaqueo sabía que la ley lo mandaba, hermanos, también a ser generoso. Y por eso encontramos que su respuesta tiene dos partes. He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Hay un corazón generoso ahora que se ha despojado de ese amor que tenía por las riquezas. Y además dice: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Generosidad y restitución por un pecado específico. El otro ejemplo que tenemos aquí es el del apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Versículo 13. Pablo, dando gracias al Señor en este pasaje, dice, 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, noten esos adjetivos, perseguidor,
e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo entonces, hermanos, no solamente ve su pecado en lo general. Él no solamente dice, soy el primero de los pecadores. Él nos dice por nombre cuál era su pecado. El pecado que probablemente, hermanos, pesaba más en su corazón. Blasfemo, perseguidor e injuriador. Había atacado a la iglesia de Cristo. Es de esta manera entonces que se refleja qué tan específico es nuestro arrepentimiento. Ahora, por último, hermanos, en este párrafo, la confesión agrega un último detalle al final, porque nos dice que el pecador debe arrepentirse específicamente de sus pecados particulares que conozca. Ese es un detalle importante. La confesión agrega esta frase para indicar que se trata de los pecados de los que estamos conscientes. Hay otros pecados que no conocemos y que hemos cometido en ignorancia. Somos responsables también por ellos. Y a esos pecados corresponde un arrepentimiento general. Como lo dice el salmista en el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Un arrepentimiento general por los pecados que no conocemos. Pero por los pecados que conocemos debe haber un arrepentimiento específico, que es lo que hemos visto en la confesión. Terminemos, hermanos, con algunas aplicaciones entonces. En primer lugar, a modo de examinación, hay que preguntarnos, ¿cuáles son los pecados específicos en nuestras vidas que vienen a nuestra mente en este día, en esta mañana? ¿Cómo se llaman esos pecados? ¿Qué nombre les ponemos? Esto es algo importante para los que somos creyentes, ¿verdad? Pero es algo importante también para los que todavía no son creyentes. Identificar cuál es el ídolo en el corazón, cuál es el pecado al que uno es esclavo, en el caso del no creyente. Y arrepentirse específicamente por eso. En segundo lugar, hermanos, a modo de gratitud y alabanza, pensemos, ¿a qué pecados específicos éramos esclavos antes de conocer al Señor? Y pensemos cómo es solamente la gracia omnipotente, la gracia del Altísimo, la que pudo habernos librado de esa vida. No tenemos otra explicación. No había manera de detener nuestra carrera en el pecado si no hubiera sido por la gracia de nuestro Dios, la gracia que hace toda la diferencia. Por último, preguntémonos, ¿qué confianza podemos tener en que Dios seguirá mostrándonos nuestros pecados en específico? ¿Qué confianza podemos tener de eso? Bueno, hermanos, tenemos un atisbo de eso con la conversión, porque el Espíritu Santo viene, entre otras cosas, para convencernos de pecado. Y eso que es verdad en nuestra conversión, es también verdad a lo largo de nuestra vida. Es el Espíritu Santo el que nos sigue dando luz, el que sigue sensibilizando nuestro corazón y el que nos permite reconocer cuando hemos pecado. Pidamos, hermanos, por esa gracia, para tener un corazón sensible, para tener un corazón manso, para poder decir que nuestro arrepentimiento ha durado, ¿verdad?, toda la vida, que podamos acabar la carrera de esa manera,
diciendo: Señor, de todos los pecados que conocí, de todos esos pecados particulares, me arrepentí específicamente de ellos y tomé medidas específicas para dar muerte a esos pecados. Amén, hermanos. Vamos a terminar aquí y